Hola niños y niñas de sexto básico. Hoy les doy la bienvenida a una nueva cápsula educativa, la cual lleva por nombre Chile a partir de la década de 1920. El objetivo de esta semana será comprender y distinguir los diversos cambios y roles que tuvo el Estado de Chile en la década de 1920, observando diversas fuentes visuales, respetando y defendiendo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y su participación equitativa en la vida cotidiana, familiar, social y cultural. Pero, ¿cómo fue el proceso de democratización de la sociedad chilena durante el siglo XX? Durante estas semanas anteriores hemos visto cómo Chile en el desarrollo del siglo XX tuvo un auge con lo que fue la expansión y venta del salitre. Y también estuvimos abordando temáticas sociales como la cuestión social, lo cual dejó en clara evidencia cómo en nuestro país había una desigualdad de clase y cómo los recursos que estaba obteniendo el Estado eran invertidos de diversas formas, pero no de igual manera para todos. Por eso vamos a comenzar un nuevo objetivo que tiene relación con la democratización. Vamos a ver que Chile en este periodo va a tener ciertos cambios donde van a aparecer conceptos que van a permitir el desarrollo de términos como la democracia, va a aparecer una nueva constitución en 1925, va a haber una ampliación en el voto, la mujer toma un nuevo rol, el Estado también, y va a haber una expansión de la educación. Así que en esta cápsula vamos a ver cuáles fueron estos cambios y qué rol cumplió el Estado. Para iniciar, vamos a ver el rol que cumplió el Estado en el área económica. Primero tenemos que entender que el auge del salitre que habíamos visto en las clases anteriores se va a ver afectado gracias a la creación del salitre sintético, lo cual era mucho más barato de obtener y la producción chilena fue decayendo. A eso le sumamos que hubo una gran crisis económica en 1929 en Estados Unidos y provocó que Chile se viera afectado, ya que Chile dependía del mercado internacional en la exportación del salitre. Entonces, ¿qué rol toma el Estado de Chile en la década de 1920? Chile crea un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el modelo EASY. ¿Y en qué consiste? Principalmente en permite tener bienes gracias a las materias primas que están en nuestro país, empiezan a utilizar fábricas, va a haber mano de obra calificada, lo que va a aumentar la producción y el Estado va a invertir en su propia producción y obviamente le va a subir los impuestos a los extranjeros y esto va a haber una sustitución de importaciones, o sea, vamos a trabajar con nuestra propia producción. ¿Qué pasa también en este periodo en materia económica? Se empiezan a crear empresas nacionales como LAN, entre otras, y en 1939 se crea Corfo, que tiene que ver con la Corporación de Fomento, la cual ayuda a que el Estado de Chile tome un rol más empresario. Del mismo modo, en Chile en esa época se empieza a trabajar la publicidad que promueve la compra de productos chilenos, no lo extranjero. En materia política, vamos a entender que va a haber una gran ampliación de la participación política. Pero recordemos, materia pasada de hace un tiempo atrás, ¿quiénes podían votar en Chile en el siglo XIX y siglo XX a comienzos? ¿Recuerdan lo que vimos? Sí, muy bien. Recuerden que en estos tiempos en Chile solo votaban los hombres y podían votar los hombres que si estaban casados, mayores de 21, si eran solteros, mayores de 25. Y sobre todo tenían que saber leer y escribir y tener renta. Eso quiere decir tener riquezas.
Entonces, ¿qué va a pasar en este nuevo rol del Estado? En el área política van a haber diversas transformaciones que van a permitir ampliar el universo de votantes. Por ejemplo, se va a eliminar el requisito de renta en 1874. Se va a eliminar la diferencia entre soltero y casado y los hombres mayores de 21 que supieran leer. Por lo tanto, ya los analfabetos todavía seguían excluidos, pero se cambia esta diferencia en la edad. Algo muy importante para nosotras las mujeres logramos votar y ser elegidas en elecciones municipales en 1934. Pero ojo, lo más importante para nosotras fue poder votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, la cual fue en 1949. Pueden votar personas ciegas en 1969 y aquí viene un cambio bien importante y donde se amplía bastante el universo de votantes, es que se baja la edad de votación a 18 años y pueden votar personas analfabetas, eso quiere decir personas que no supieran leer ni escribir. Si se dan cuenta, en esta democratización o en este cambio que hay en la década de 1920, se empieza a trabajar mucho más el concepto de democracia, ¿cierto? Del poder del pueblo. Hay diversos cambios que se desarrollan tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, y obviamente hay que tenerlos en consideración porque es parte trascendental y fundamental para los temas que vamos a seguir trabajando en esta unidad. Bueno, el rol en el área social. El rol en el área social por parte del Estado fue un rol benefactor. ¿Qué significa benefactor? Significa que se hace cargo de cuidar a cada una de las personas, en este caso a cada uno de los chilenos. ¿Cómo se trabaja este rol benefactor? Por ejemplo, el Estado comienza a construir vivienda para los sectores populares. Recuerden que lo vimos en la cuestión social. Hubo una migración gracias a la extracción del salitre, donde muchas personas migraron del campo a la ciudad y esta situación de hacinamiento provocó que gracias a esa reforma el Estado cumpliera y empezara a construir viviendas para estos sectores. En materia de salud, se crea el Sistema Nacional de Salud, en el cual se empieza a tratar de bajar la mortalidad en Chile. Recuerden que en la época anterior, cuando hablábamos a comienzos del siglo XX, existían muchas enfermedades, estaba el trabajo infantil, no había mucha medicina para enfermedades, lo que tenía que ver con la maternidad también. Como eran tan insalubres las condiciones en que vivía la gente, la mortalidad era muy alta. Así que el Estado benefactor invirtió en salud. Por otra parte, también se invirtió en seguridad social. Eso principalmente porque el Estado quería evitar accidentes dentro de la empresa, se preocupó de cuidar a sus trabajadores, se ampliaron todo lo que tenía que ver con las pensiones por muerte, por accidente, entre otras. Por lo tanto, el rol que cumple el Estado en Chile en esta época, en el ámbito social, fue benefactor. Otro aspecto en el área social fue la expansión de la educación. Se promulgó la Ley de Educación Primaria Obligatoria y dentro de los acontecimientos fue uno de los más importantes y de los más celebrados en nuestro país, porque era símbolo de desarrollo. Comprenderán que aquí se hace obligatorio la enseñanza básica. Se trataba de disminuir, era un gran logro disminuir el analfabetismo. En la actualidad, Chile cuenta con la ley primaria obligatoria considerando la enseñanza básica, prebásica, básica, media y media en obligatoria. También decir que en lo que es en el ámbito continental, Chile, dentro de América Latina, posee una de las tasas más bajas de analfabetismo y eso es debido a esta ley que se promulgó a las décadas de 1920. También
se va a desarrollar lo que es la educación técnica con el fin de ir prestando conocimientos técnicos a hombres y mujeres que se necesitaba para que ellos pudieran trabajar en la industria y la producción. Y así se pudiera poner en práctica el modelo EASY, que fue el que comenté anteriormente. Y por último, tenemos la incorporación de la mujer en la educación. Ya la mujer había podido votar, había sido un gran paso y un gran logro, y ahora se incorpora en la educación. Por ejemplo, en 1944 se crea el Instituto Pedagógico Técnico, donde las mujeres pudieron entrar a estudiar y fue un gran aumento de mujeres en las cuales se pudieron perfeccionar. También se formó las escuelas normalistas, entre otras. Si se pueden dar cuenta, el Estado de Chile en esta época tiene avances progresivos en varias áreas, los cuales son importantes porque trascienden en modelos que más de en alguna ocasión se podrían eh, parecer o tener alguna similitud a modelos que tengamos en la actualidad. Eh, Ahora hay una pregunta súper importante. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? Bueno, esta semana principalmente la idea es que escuchen y observen lo que yo les expliqué en esta cápsula educativa. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme mediante los medios oficiales. La idea es que yo les pueda retroalimentar el contenido. Las actividades para la próxima semana es realizar la guía adjunta, donde vienen unas preguntas que ustedes deben responder en su cuaderno, y la fotografía que me deben enviar como evidencia será un ticket de salida. Un ticket de salida que va a tener un cuadro comparativo, donde van a tener que comparar cosas de los aspectos de mediados del siglo XX con la actualidad. Cualquier duda que tengan, pueden consultarme mediante WhatsApp, correo electrónico o Classroom. Así que los invito a trabajar estas 2 semanas con este contenido, desarrollen y valoren los cambios que ha tenido la sociedad, y los dejo invitados para una nueva clase de Historia y Geografía. ¡Saludos!